Bienvenidos a un nuevo juego. Bienvenidos a Banishers, un juego que le tenía yo ganicas. Es el nuevo juego de Not. Vale, les vamos a dejar ya que nos lo han dado by the face. Monitor, sin bordes, a 60 FPS, sincronización vertical activado, anti-aliasing, upsampling. Tenemos DLSS. Vamos a utilizar DLSS a calidad. Vamos a ponerlo al 50. Y 3. Frame Generation no vamos a usar. Reducción de latencia, sí. Normal. Vale. Tipo de altavoz, barra de sonido, no. Auriculares. ¿Tenemos auriculares? Sí. Modo nocturno. Utiliza esta opción si necesitas jugar con un volumen bajo. Los sonidos fuertes serán más bajos y se aumentarán. Vale, nada. Vamos a jugar así. Paralaje. Lo vamos a probar. Idioma del audio en inglés. Supongo que el audio está en castellano. No. Vale. Tamaño de los subtítulos medios. Fondo de los subtítulos. Vale. Pues ya tenemos la configuración. Esta es la configuración con la que vamos a empezar. Hola, Fauros, monico. Nueva partida. Normal. Vamos a jugarlo en normal. Hay 5 niveles de dificultad. Uy. Si vemos que tal, pues lo bajamos luego de dificultad y ya está. Y le tengo muchas ganas porque es de el estudio de Life is Strange, el original, Vampire, por ejemplo. Igual debería bajarle las luces. Es un juego bastante oscuro. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. El zapatazo mañanero. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? No hay Welcome zapatazo. to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. Lo estaremos. Be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Antea, we need to go. I need to be. ¿Antea Quickie? Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the Que mola dawn of muchísimo este juego. humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror.
I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Poca broma, nos ha traído a nuestra muerte segura. 7 de junio de 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Vale, eso no se rompe. Está hecho con un real, si no me equivoco. ¡Hola, Dennis! Ay, mira las físicas de la capa. Decano estaría disappointed. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Hombre, hay que tener en cuenta también que es un AA, ¿eh? No AAA. Ni cuádruple A, como el de... el Skull and Bones, ¿no? Ah, mira, esto sí se rompe. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. ¿No puedo pasar por aquí? Looks steady enough. Antea. ¿Qué? Antea Quickie. Oiga, perdona, no te había visto el mensaje de antes. ¿Qué tal, Dennis? ¿Puedo para tratar el estreñimiento? ¿Por? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Ah, sí y no. Es un poco... es un poco... hack and slash. O sea, es rollo God of War de los nuevos, pero con fantasmas. I could beat you in my sleep. No es miedo, es más de eso, es más de acción. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. Here. ¡Dani! ¡Hostia! Estabas haciendo directo, no te había visto. Muchísimas gracias por esa raid, bonito. Muchísimas gracias por esa raid. Bienvenido. ¿Cómo estás, Dani? Un placer recibirte. Bienvenidísimos todos los que venís con Dani. Estamos jugando a Banishers, un juego que salió antes de ayer, creo. Una carta vieja y húmeda. Querido primo, esta farsa es que New Eden ya ha durado demasiado. Lo intentaste todo lo que pudiste para que funcionara, para construir algo allí, pero si las palabras que me envías son ciertas, entonces, por Dios,
Toma a tu esposa y a tus preciosos hijos, empaca tus pertenencias y abandona ese lugar impío. Ven a Providence y vive con nosotros. Aquí hay trabajo en la granja y Simón y yo os acogeremos con gusto hasta que encontréis vuestro lugar. Por favor, te lo ruego, ven con nosotros. Somos familia y los niños estarán más seguros aquí. John James, Providence, 8 de septiembre de 1694. Pues muy bien, acabamos de entrar. ¿Qué has estado haciendo? ¿Dibujando? Ay, no me he dado cuenta. He hecho la promo y no me he dado cuenta. ¿Estabas...? Ah, no, con el Overwatch, probando la nueva temporada. Madre mía, hay color amarillo en esto. Estoy totalmente... me ha sacado totalmente de contexto. Y del juego. Que haya color amarillo. Mira, una pared y una antorcha con amarillo. Uy. Ahí va, que me toma un estus. Sin querer. Uy. ¿Esto es amarillo? No, ya estoy. Me han sacado. Pues me alegro de verte. Espero que todo haya ido genial. Que lo hayas pasado fenomenal. Y que haya ido todo fantásticamente bien. ¿Qué hemos cogido? Cuero. ¿Va a haber crafteo también? Me he cenado unas nuggets de pollo en la freidora de aire que estaban riquísimas. ¿Decís por qué? Porque es que me acabo de sacar una del hueco de la muela. ¡Ay, mierda! Es verdad que se me ha olvidado poner el link de este juego. Disculpadme. ¿Verdad que sí, Denis? Ok, que vaya bien la cena, Bonico. Muchísimas gracias de nuevo por traer aquí a tu gente. Voy a poner el link del juego para que cuente. Tanto aquí como en YouTube. Si estáis viéndolo en YouTube también, esta vez. Espero que no se me pase si entra alguien a YouTube. Ayer se ve que tenía el chat en... Tenía el chat solo en destacados y me perdí la mitad de los mensajes. Bueno, la mitad no, todos los mensajes que nos pusieron. Press the love, share link. Ahora está copiado. Vale, fenomenal. A ver qué mote ponemos. Vale, podéis pillar el juego ahí a través de ese enlace, ¿eh? Así matando a todos, pura acción, como debe ser. Hay que matar a todo el mundo. A todos los que podáis, matadlos. Oh. Matar es bien. ¿Qué tal, Enalís? Bonica. Ay, se me ha... Ay, que la he liado, parda. ¿Se ha caído el directo de YouTube? Dime que no se ha caído. No. No ha hablado nadie. Vale. No me he perdido nada. Es que se me ha quedado... Se me ha quedado en la parra. Lo tengo puesto aquí en la tablet. A ver. Que lo cerremos. Y es que no quiero que se me pierda ningún mensaje como ayer de YouTube. Ay, se me ha desconectado de internet, por eso se ha parado. Se ha desconectado de la wifi.
Nosotros tenemos internet, ¿no? No se me ha cortado, sí. Me ha ido la wifi de la tablet. Me ha ido el 5G. Vale, vamos a reiniciar a ver si es que se ha solapado alguna IP en el servidor de HCP. Porque la tablet, por ejemplo, la tengo en... Mira cómo mata gente él. No, con qué ímpetu lo ha dicho, Behind you. Se ve ok en YouTube. Sí, sí, gracias, Annalise. Behind you, que es como tendría que haberlo dicho. Behind you, copón. Ay, mira, hola, Annalise. Ahora he visto tu mensaje ahí en YouTube. Muchas gracias. Así sabemos que funciona. Que lo he puesto ahí para ver qué tal funciona con el tema de la imagen vertical en YouTube. A ver, ¿quién es el gilipollas que aquí en medio de la noche se va dejando los faroles encendidos? Es que de verdad. Luego que si gastamos, claro, si es que está en Estados Unidos, allí van dejando los faroles encendidos constantemente, Atacar con tus armas llena el medidor de destierro. Cuando el medidor de destierro esté lleno, pulsa A para... Hostia, qué guapo. Ahí me ha dado un poco una hostia, Olé. Tenemos una carta. Una nota húmeda y manchada de sangre. Tal vez estas palabras se pierdan en el tiempo, pero debo escribirlas. La fecha no lo sé. Sé que es el mes de junio del año 1695. Pensé que estaríamos más seguros en Providence. Pensé que por fin volveríamos a ver a los niños, que los dorados campos de trigo resonarían con sus risas. Ahora su madre yace muerta y pronto yo me reuniré con ella. Algo insidioso recorre los caminos. Espíritus terribles nos llevaron. New Eden está maldito. ¿A ti qué lees esto ahora? Te digo... ¡Vete a la mierda! Lo ha muteado él. ¿Por qué me matas? No me mates. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Pues que los han matado. Te estaba diciendo eso, hombre. Parece que hay más cosas ahí. Qué bueno pulmón vive. La palabra de seguridad gritó la contraseña del correo. ¿Te dejé sorda? No, pero si debería haber saltado el compresor. Tendría que haberse dicho al mismo volumen. No lo he dicho gritando. Ahí va. Igual lo he hecho mal. No era nivel 4, poca broma. Nada, no se me conecta la tablet.
al wifi. Muy amable, ¿no? Pero qué considerado. ¡Uy! Muchas gracias por suscribirte, Annalise. Bonica, muchas gracias. A ver, un segundito. Le voy a poner... Es que se me han conectado. Vale. He conectado las Stream Decks y he estado haciendo cosas. Y al final, pues claro, pasa lo que pasa, que se le habrá ido la... Me habrá solapado alguna IP. Vale, ya estamos, ya estamos. Qué bonita. ¡Hola, vida bonica ótica! Vas a la paseación perruna. Vale. Pásalo bien, vida bonica ótica. Vale, ¿ves? Ahora sí que veo el chat aquí. Perfecto. Chat en directo, a ver. Todos los mensajes. Vale. Y ahora sí. Ahora sí que lo veo. Si pasa algo, debería verlo ahí. Venga, vamos a seguir. Hemos matado... No, por aquí es por donde hemos venido, ¿verdad? No, hemos venido por ahí. Pues tenemos un problema aquí. Y es que tengo el RB. Me está fallando ya un poco, ¿eh? That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Bien, me falla un poco ya el... Voy a tener que cambiar el mando. Pero bueno, no os preocupéis, tengo otro mando ahí. Isn't that what selectmen do? Voy a golismear. They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Aquí se me ha atascado. Susana. Feliz San Ventolín. Susana, hace días que no comemos. Cada día la ciudad se vacía más. La gente prefiere arriesgarse y salir al frío que quedarse. El reverendo dijo que la ayuda estaba en camino, pero no sé cuánto tiempo nos queda, o cuánto tiempo antes de que la próxima enfermedad nos lleve a todos. Confiaré esta carta a mi vecino con la esperanza de que te llegue. Si nada cambia, intentaré cruzar el bosque yo misma. He oído que la gente reúne bandas para hacer frente al bosque con mayor seguridad. Que Dios nos ayude. Sara. Sara Connor, que te persigue el cibo. Corre, Sara Connor. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. Se comieron a los caballos, bien. He leído lo de Feliz San Ventolín con la voz de Vida Caótica. No se puede pasar, ¿no? Soy de naturaleza curiosa y quiero ver si hay algo... No.
come in committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Vamos a encontrar a la posada. A la posada hemos de ir It'll con... be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Has llegado a la ubicación de tu objetivo actual. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Posada. ¡Yeah! ¡Mozo! ¡Atiende! Que soy yo, los Good Banishers. day, sir. You'll be Haskell's Tú si quieres, Bonico. I take ¿Cómo estás, Oxa? Bonico, hermoso. Antea Duarte. This Antea is Red Duarte. McGrath. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Hago ronda de promos. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Where are the children? Muertos. Several died of fever. ¿Ves? We could see disaster coming. We thought. we'd Hola, have to niña bury de them. Bonico. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Saca el saco al sol para que se seque. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Trepan. ¿Podemos rapiñar algo? Hay las raticas. Great. Sets the tone. There's the inn. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. Un It is alfanegas. called your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Porque está muerto. Si tampoco hay que ser una lumbrera. Es que de verdad. We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Te van a matar los espíritus. Otra, la primera que va a morir. Forgive her. Y sin mujeres no hay niños. No, sin hombres tampoco, pero tiene que haber de los dos, quiero decir. Still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing. We're as lambs to the slaughter. The Banishers are here.
Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, Bueno, luego te lo miro. accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. Hombre, claro, yo era buenísimo. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increments. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? Pues In my humble una bruja. opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. ¡Hola, Atena! No, lo de fichar sí va contando aunque no sean consecutivos. Lo que no cuenta cuando no son consecutivos son los de propio Twitch. ¿Qué tal esta escena? ¿Cómo van esas vacaciones? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Ah, hoy ya tocó currar. Boston, Mucho ánimo, outlying tío. settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe
We must stand our ground. Stand your ground, you Will they won't give in. return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here, but we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we Maldito do not Tena. resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. Hostia, Diana, te lo vas a You pasar, agreed Tena. it? I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Hostia. Indeed it is. But we do it all Pues the same aprovechad. because we must. Aye. Because we must. Las vidas cambian, ¿eh? Thank you. Tena. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Empezaba a correr antes de que... Vale, esto es para irnos. Vamos a ver qué hay por aquí arriba. Esto está chapping. Nada, chapping. Hemos cogido billetes. Un piso Fate. Piso Fate. Vale, hay algo más por aquí. Es nuestro este somos nosotros también. Leer, porque somos unos golismiantes. Aviso al propietario de la posada. Como se anunció en la última reunión del ayuntamiento por la presente, cierro la taberna de King's Arms. Dejo la llave a los gobernantes. No se venderá ni se beberá cerveza hasta que se levante la maldición y yo regrese. Los almacenes están cerrados, así como los dormitorios. Que Dios os bendiga. Charity Cragot. Muy bien. Gracias, Charity Cragot. Vámonos. Red, vámonos. Pero yo quiero cerveza. Que nos vamos, Red. Pero yo quiero cerveza. Que nos vamos, Red, copón. Damn it, Pero dame Charles. cerveza. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. Un pueblo sin cerveza, eso sí que es una maldición. These people have no idea what they're up against. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. ¡Oh! Mira cuánta agua han podido sacar de este pozo, ¿eh? Este pozo tiene mucha agua. Este pozo... O sea, ¿cómo se les ocurre? We Vamos. should go to Esther. I think the governor said that house stood above the docks. Bienvenidos a New Eden. ¿Estás sediento? Pues no acudas al pozo, puesto que el pozo no tiene agua. El pozo está vacío. El pozo es una farsa. Si quieres agua, bebe solán de cabras. Porque la taberna no tiene cerveza. Está cerrada. Y el pozo
no existe. Es solo de atrecho. Si quieres agua, no vengas a New Eden. Yeah. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. Bueno, tampoco lo siento mucho, ¿eh? It'll take more than you to disturb me. ¿Qué es lo que quieres? What do you want? Pues agua para empezar. I take it you attend Una to the cerveza. town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? A ver qué sabe de la maldición. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing Que much no about tenemos it. cerveza, esa es la I maldición. think folk sickened. Hola, when the crops croqueta, failed. qué bonito, ¿cómo estás? I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? ¿Cómo estás, bonico? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Hola, Lucy, bonita, ¿cómo estás? Feliz Jill Valentín. Para What ti of the también. captain? Now there's a Ay, man no, of no le he hecho. worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. ¿Usted está If jugando I ni a had my del way, he'd Project come Zomboid? with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Venga, hasta Well, luego, then. Mari Carmen. Thank you for your help. Ha sido de gran Ay. ayuda. Bueno, la verdad es que no mucho, pero bueno. Ves a la mierda también. Quiero conocer a tu hermana. ¿Dónde está? Uy, 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 aquí hay brillis. Pues la verdad es que Chris mola un huevo. El setting y eso está de puta madre. Se nota que no es un triple A, ¿vale? Que le falta presupuesto. Como por ejemplo estos assets, que tú ves el pozo y dices, hostia, mira qué bien. Un pozo que tiene tierra. De aquí no puedes sacar agua. No, no quiero, Oxa. No, no quiero. No quiero filtraciones. Estoy totalmente en contra de las filtraciones y de esas cosas. 100%. Mañana lo veré cuando lo presente Microsoft directamente. Un pozo con tierra sirve más de maceta. Exacto. Entonces podríamos decir que es una poceta. Esther, ¿estás aquí? Antea, Red. Come in. Hombre, el Vampire en su momento estaba bastante bien también, ¿eh?
A mí el Vampire me moló mucho. La gente le dio muchísimas hostias, pero a mí el Vampire me moló mucho. Yo lo jugué de salida y me gustó mucho, mucho. I've barely slept for fear you would not come. Pero se notaba que eran novatos a la hora de hacer juegos de acción. I'm at a loss. Would God even allow me to La narrativa es que era brutalísima. These dark times. Y cómo iba cambiando dependiendo de si te alimentabas de la gente o no, tío. Es que mola mucho. You're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest. Era bastante tosco, la jugabilidad era un poco... Es lo que te digo, se notaba que no eran... que son novatos a la hora de hacer juegos de acción. A ver qué tal han evolucionado en este. Por cierto, estamos en YouTube también en formato vertical, si os interesa. I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Hola, Bardo Rock. Y este también es muy narrativo por lo que estoy viendo. You know, before all this. Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. De nada. Venga, vamos a... Uy, va, no, mierda. What can you tell me about... Que me he equivocado, que no quería darle. Que no, que ya me lo has dicho, que ya. We'll take a look around, if that's all right. Te voy a golismear en toda la casa. A ver, ¿dónde guardas los tangas? May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Contiene información importante sobre esto. En cualquier momento podemos consultar las pistas aquí. Viejos amigos, Esther Davenport, viva, de momento. Y la sombra esta es de, evidentemente, es Keanu Reeves. O sea, este es Keanu Reeves. Fíjate, la silueta. No me digáis que ese no es Keanu Reeves. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the school. ¿Queréis dejar de cascar, por favor, que quiero seguir golismeando? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much, but promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Pues vamos a ver, si estamos en... Si está la cosa jodida, vamos a dormir en la misma casa. Most dare not leave their homes.
Although Mr. Bachelor came to see me, that was nice of him. Que, vale, el señor Bachelor. Uy, llega Esther. ¿Esto qué es? This is Charles's. It's like he never left. Vale. La tristeza en el intervalo o un estudio del modo eólico por Henry Pietri. Un estudio de la chacona en sol menor para cuerdas de Purcell. Por Esther Davenport, será. Esther, te dejo algo de comida y cerveza. Lamento tu pérdida. Tus vecinos te llevan en el corazón. Voy a golismear tu correspondencia porque yo me siento con potestad para poder poner tu casa patas abajo y aprovechar tu... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando...? Hospitalidad. Carta de Eleanor Combs. Noviembre de 1694, perdón. Mi queridísimo Charles, cuánto me ha alegrado leer tus palabras. Pues ahora está muerto. Siempre es un placer tener noticias tuyas y saber que tú y tu querida Esther estáis bien. Me he puesto en contacto con nuestros hermanos de Londres, pero desgraciadamente no hemos podido encontrar nada en nuestros archivos que coincida con la descripción de los sucesos que habéis vivido en New Eden. Sea como sea, la peste y los inviernos interminables son fenómenos quizá demasiado amplios para que podamos señalar la causa exacta. No puedo darte una respuesta mejor, sea brujería, la presencia de un Ichor o algo totalmente distinto, no podemos saberlo. Todo lo que puedo hacer es invitarte a continuar tus investigaciones y a tomar nota de todas las observaciones. Nuestra hermandad de la Estola de San Pablo tiene ¿Está enlazado con el Vampire? Está enlazado con el Vampire. Hola, vida bonita caótica. En el nuevo mundo, que cualquier nueva información sea. Cuídate mucho, amigo mío. Atentamente, Eleanor Combs. Hostia, lo de la hermandad esta de... Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. ¿Eso no eran los de Vampire? If only we had known what would befall us. Nueva canción escocesa en sol mayor de Henry Purcell. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Claro, por eso no se murió el marido, se suicidó. La mujer no sabía afinar el piano, estaba todo el rato desafinado. Y claro, estaba hasta los huevos ya. Charles se iba a arrancar los oídos por dentro, el cerebro se lo iba a estrujar porque estaba hasta los huevos del... Pues sonaba así el piano desafinado. Hola, amista, bonico. Paquete de cartas de Charles. No voy a leerlas todas. Ya como le decía cosas íntimas a Esther, a ligársela. Mi dulce Esther, tu amado para siempre Charles. Oh, qué enamoradito. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Vale, vamos para arriba. ¿Cómo estás, mista? Hola, Belwar. Ahí va. Que me pongo a leer el chat y no atino para dónde tengo que subir. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. A ver. Un precioso rey de un juego de ajedrez protegido por una cúpula.
de cristal. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Fornicatus. Fortalitium Fideli. ¿Y este Fornicatium ponía? Formicarius. Y yo había entendido Fornicatius. ¿En qué estaré pensando? ¿En qué estaré pensando yo ahora mismo? Versículos de la Biblia garabateados. Uy, perdonad, tengo un montón de sueño. No voy a estar mucho, Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. Tengo muchísimo sueño. Tengo mucho sueño acumulado. Red, you dropped something. ¿Qué tienen en común todos estos sueños? ¿Son la promesa de una catástrofe o la llegada de una pesadilla? ¿Visiones? ¿Presagios? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Quién es el verdadero objetivo y qué ha provocado este estallido de ira? Necesito saber cómo se nos mete en la cabeza. El sueño ya no ofrece descanso y esto no puede seguir así. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Mira, Remember how vamos they al used to barquito del argue Plumón. about books we hadn't read, like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Una infusión para dormir mejor. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Vale, tenemos que ir al cementerio a ver qué es lo que está pasando ahí. No voy a golismear eso. Esther, Y... I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that Mira, Citus tiene la something was maldición stalking también. our dreams. Hola, That it Blackout, had a Nico. use for us. That we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Pobrecico. ¿Y cómo lo With llevas? all that's happened, how are you? Te lo acabo de decir, estoy This desesperaica all feels perdida. so unreal. ¿Qué tal está Just Blackout? one more Bonico. nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? Estoy cansadísimo, pero None of this is disfrutando. your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone.
I do not permit him to be gone. Bueno, eso no es... You're No, in pain, and that might have no brought him depende de ti. back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Antea Quickie. Vale, vamos a ver. Vale. O sea que vamos a tener que ir haciendo esto normal, o sea, a lo largo del juego, que es buscar las pistas, unirlas y descubrir que... a dónde llevan y todo eso. Vale, me gusta, me gusta. Me gusta.